Buenos días. En el siguiente video realizaremos una reflexión sobre los diversos temas abordados durante el primer módulo de la materia de trámites fiscales y procesos del comercio exterior. Además de que relacionaremos algunos de estos temas con problemáticas o temas de actualidad. Nuestro equipo está conformado por Cintia Piña y por mí, Francisco de la Garza, y el primer tema del que hablaremos en este video es el despacho aduanero para la importación y para la exportación. Para comenzar debemos mencionar qué es el despacho aduanero de mercancías. Bueno, según el artículo 35 de la ley aduanera, es todo el conjunto de actos y formalidades referentes a la entrada y salida de mercancías del país. Básicamente, cualquiera que quiera introducir o sustraer mercancías del mismo debe hacerlo mediante diversos trámites ante la aduana, junto con la ley aduanera y los agentes aduanales. Entregándoles un pedimento referente a las mercancías que quieren ya sea importar o exportar, pero pues para eso tenemos que conocer qué es una aduana. Una aduana es aquel lugar para entrar o salir del país, ubicándose normalmente en puertos, aeropuertos o recintos de tránsito, además de que se encarga de controlar a todas las personas y mercancías que entran o salen del país, los medios en que se transportan y los trámites legales necesarios. Es sumamente importante que todas las mercancías que entren o salgan del país estén sujetas a un régimen aduanero que es establecido por el contribuyente. Además de que deben estar sujetas a la función que se le dará en el territorio nacional o en el extranjero. Bueno, ¿qué y cuáles son los regímenes aduaneros? Son el conjunto de operaciones orientadas a darle un destino aduanero a las mercancías en base a la declaración que el interesado presente. El primer régimen aduanero es el más importante, ya puede que sea de importación o exportación. Si es de importación, se refiere a las mercancías que entran del extranjero al país y están aquí por un tiempo ilimitado. El segundo régimen aduanero es el temporal, también puede ser de importación o exportación. Si es de importación, de igual manera son las mercancías que entran del extranjero al país, están aquí por un tiempo limitado y tienen una funcionalidad específica. Si son de exportación, las mercancías salen del país al extranjero, también es de un tiempo limitado y tienen una finalidad específica. El tercer régimen aduanero es el de depósito fiscal y se refiere al almacenamiento de mercancías extranjeras o nacionales en almacenes generales de depósito que deben estar acreditados por las autoridades aduaneras. El cuarto régimen aduanero es el de tránsito de mercancías, el cual puede ser interno o internacional, y se refiere a que las mercancías deben trasladarse bajo control fiscal y deben pasar de una aduana a otra. Luego está el régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, el cual se refiere a que las mercancías extranjeras o nacionales entran a dicho recinto para ser reparadas, transformadas o elaborar algo más, para ser después retornadas al extranjero o ser exportadas definitivamente. Luego está finalmente el régimen de recinto fiscalizado estratégico, el cual se refiere a que las mercancías extranjeras o nacionales ingresan a ese recinto por tiempo limitado para ser vendidas, exhibidas, distribuidas, almacenadas, etc. Los documentos necesarios para la importación y exportación son básicamente los mismos. Necesitamos una factura comercial, un certificado de origen y pues los documentos de transporte. Ahora, enfocándonos un poquito en la exportación, necesitamos un documento de encargo conferido, la carta de instrucciones al agente aduanal, una lista de empaque y también documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y las restricciones no arancelarias. Por otro lado, tenemos la importación, en donde necesitamos un packing list y también certificaciones adecuadas. Estas pueden variar dependiendo al producto que desees importar. Y bueno, ahora mencionaremos los procedimientos necesarios para realizar ya sea una importación o una exportación. Como mencionó mi compañera, ahora procederemos a explicar el procedimiento necesario para llevar a cabo una importación y una exportación. El primer paso que se debe de llevar a cabo es obtener el RFC de la empresa. Hay que determinar el producto a comercializar
y el mercado para crear un plan de exportación. Además, hay que registrarse como importador o como exportador en el SAT. Después hay que llevar a cabo una negociación con el comprador o vendedor, en el cual se debe de determinar el Incoterm, entre otro tipo de cosas en el contrato. Hay que llevar a cabo un contrato con el agente aduanal, que es obligatorio. Hay que llevar a cabo un pedimento, validar ese pedimento, pagar las contribuciones necesarias al momento de la importación o exportación. Aunque ahora bien, si lo que se va a realizar es una importación, pasas al control aduanero. Ahí se te va a dar la autorización para levantar las mercancías del puerto y finalmente se pasarían a recoger las mercancías. Pero si lo que estás realizando es una exportación, igualmente tienes que pasar al control aduanero, entregas los documentos necesarios, los que mencioné anteriormente, hay que seguir las indicaciones y cargar al transportista, y finalmente se recibe una autorización para poder empezar la exportación. Hay una manera en la que se puede relacionar este tema con una situación actual, como pide el proyecto integrador, que sería que podemos mencionar que en México se ha tenido un crecimiento del 0.4% interanual en cuanto al recibimiento de pedimentos de importación, con un total de 5.1 millones entre enero y septiembre del año 2019, mientras que los pedimentos de exportación se han ubicado entre como alrededor de 1.9 millones de operaciones, lo que da un crecimiento de 1% el año pasado. Antes de hablar de algunas de las sugerencias para agilizar el despacho aduanero de mercancías en la importación y exportación, nos gustaría mencionar algunos de los principales retos que tuvieron que enfrentar las aduanas mexicanas y el comercio exterior en los últimos años y que aún siguen combatiendo, de manera que se pueda relacionar un poco de este tema con temas de actualidad. Uno de los principales retos que han tenido que enfrentar las aduanas mexicanas es el desarrollo y efectividad de la aduana electrónica, pues hay que implementar los nuevos modelos tecnológicos en la aduana mexicana, con tal de facilitar y simplificar el desaduanamiento de las mercancías bajo estándares óptimos de seguridad que permitan un intercambio comercial eficiente y eficaz. Otro problema o reto al que hay que enfrentarse es la homologación de criterios en las aduanas de nuestro país para la importación y exportación de mercancías, de manera que así podamos contar con mayor claridad y seguridad jurídica en la aplicación de criterios, con tal de asegurar que en el despacho de las mercancías por cualquier aduana siempre se acredite el cumplimiento de las formalidades aplicables de la misma forma. Además, hay que brindar seguridad jurídica a los contribuyentes en la legislación fiscal y aduanera, de manera que así podamos evitar discrepancias en los distintos ordenamientos legales y normativos que regulan la operación aduanera del comercio exterior mexicano. Otro de los retos a los que se han tenido que enfrentar es combatir la inseguridad del país para así evitar la contaminación de contenedores, además de asaltos y robos de mercancías. Este reto se refiere más que nada a implementar verdaderos mecanismos de seguridad en zonas vulnerables de México y en aquellas en las que se tenga un mayor registro de incidentes en los que se atente contra la seguridad de la cadena de suministro de mercancías. Otro reto que hay que enfrentar es que hay que incentivar al sector empresarial con mayores fuentes de financiamiento en apoyo a la actividad exportadora, aportando mayores recursos económicos, disminuyendo las tasas de interés, reduciendo el costo de las garantías y facilitando la gestión de trámites. Otro reto que hay que enfrentar también es el que hay que aumentar la infraestructura carretera y portuaria e implementar nuevas y mejores rutas a nivel internacional para los diferentes tráficos existentes, con tal de reducir costos y tiempos que pudieran afectar a la distribución y entrega de productos mexicanos en el extranjero. Todo esto con el fin de invertir debidamente y de manera responsable también
los recursos federales para mejorar e incrementar la infraestructura en los diversos puntos y lugares autorizados para la importación y exportación de mercancías. Todo esto con el objeto de reducir costos y tiempos que faciliten el intercambio de bienes con el extranjero. Otros retos a los que se debe de enfrentar la aduana mexicana es que debe de cambiar el esquema de fiscalización al contribuyente, ya sea el importador o el exportador, bajo un modelo persuasivo, de manera que la autoridad revisora reconozca las necesidades del sector al que pertenece el contribuyente, el que está siendo auditado, con el objeto de evitar en la medida de lo posible actos de molestia que pudieran lesionar la productividad, los intereses económicos y patrimonio de las empresas. Porque si bien el contribuyente debe de cumplir con sus obligaciones fiscales y aduaneras, las autoridades competentes tienen la facultad para comprobar dicho cumplimiento, por lo que el ejercicio de esa facultad se debería implementar bajo un esquema que reconozca las necesidades de los sectores industriales en México. Todo esto con el objeto de efectuar diversos procedimientos de revisión sin llegar a afectar a la producción y el ejercicio comercial de las empresas mexicanas, que es precisamente lo que estamos buscando, lo que vamos a empezar a explicar en el siguiente tema, que es cómo dar algunas sugerencias de cómo se puede agilizar el despacho aduanero. Otro reto más a los que se han tenido que enfrentar las aduanas mexicanas es que durante los procesos de fiscalización se debe de tener un mayor respeto, apego y garantía a los derechos humanos del contribuyente, con tal de evitar que sean lesionados sus intereses económicos, patrimoniales, así como su seguridad jurídica. Y finalmente está el reto de la difusión. La difusión de los mecanismos de fiscalización y las facilidades que ofrece el sistema aduanero, porque se tiene que hacer del conocimiento público y de todos los contribuyentes que llegan a realizar operaciones de comercio exterior, que bajo cualquier tipo de tráfico o régimen aduanero se les debe dar a conocer los diversos mecanismos que podrían emplear las autoridades aduaneras para fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones en toda materia de comercio exterior, así como los mecanismos de corrección, de condonación y reducción de multas en favor del contribuyente. Después de haber visto los retos por los que se enfrenta el despacho aduanero, vamos a mencionar algunas sugerencias en donde se puede agilizar este proceso, ya sea la importación o la exportación. El importador puede agilizar dicho proceso mediante la elaboración del pedimento con la información que es brindada por el proveedor extranjero. Por ende, no se aplicarán sanciones cuando se detecten omisiones en el pago de contribuciones y cuentas compensatorias, siempre y cuando debe solamente cubrir el pago de las mismas. El tercero es realizar el pago espontáneo de contribuciones y cuotas compensatorias omitidas y calculadas mediante un método simplificado, el cual se encuentra en el artículo 99 de la ley aduanera. Y por último, pues se debe de rectificar la manera anticipada de diversos campos del pedimento que contengan datos inexactos y adicional lo permitido en el artículo 89 de la ley aduanera. Ligando un poco el tema anterior con hay que mencionar lo que se necesita para obtener un registro en el despacho de mercancías de las empresas. Primero que nada, se tiene que presentar la solicitud del registro del despacho de mercancías de las empresas conforme el artículo 100 de la ley aduanera en el control de gestión de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. También se puede enviar dicha solicitud mediante el Servicio Postal Mexicano o a través de mensajería acelerada. La autoridad le va a notificar personalmente por correo certificado o por estrados el oficio de resolución correspondiente. Además, la autoridad analizará la documentación y determinará si cumple con los requisitos establecidos para continuar dicho trámite. En caso de omisión de alguno de los requisitos, se le requerirá para que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. Bueno, y en cuanto a las donaciones del extranjero, el SAT menciona que es un trámite en el que no se pagan los impuestos a las mercancías que entran o salen del país, pues son donadas al fisco
con la intención de destinarse a la atención de requerimientos básicos como la alimentación, la vivienda o la educación a las personas que tienen escasos recursos. Este trámite es gratuito y pues no requiere de algún pedimento ni un agente aduanal, aunque el destinatario paga los gastos de traslado y almacenaje. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.